Buen día. Muchas gracias a todos los que dedican una parte de su tiempo, de su día, por acompañarnos. Tenemos un planteo que los convida a entender por qué la genética impulsa los negocios agrícolas y ganaderos, y probablemente se estarán preguntando qué quiere mostrar esta imagen ahí. Y tiene mucho más que ver con lo que yo quiero comunicar antes de ir exactamente a la genética. Tiene que ver con el desarrollo de lo que es la empresa ADP, que tiene 19 años cumplidos en este mes y que tiene un proyecto de futuro muy pujante, muy polenta, y en el que las personas como yo, que fundamos la empresa y que hemos ido funcionando o tratando de llevarla adelante, nos encontramos un poco como el árbol que quiere abrazar la luna. Hay muchos momentos en que uno está realmente pensando cómo atender todas las cosas, cómo tratar de proteger la empresa, cómo tratar de desarrollarla. Y esta imagen para mí es muy buena porque tiene ese sentido de perspectiva de algo que puede abrazar la luna, pero también tiene otras perspectivas que son la del tiempo. Claramente, en una hora, cuando se sacó esa foto, la luna ya no iba a estar ahí. Claramente, al día siguiente, la luna quizá estaba aparecida, pero de repente había nubes y no se podía sacar la foto. Claramente, el que sacó la foto tiene esa perspectiva porque está a una cierta distancia del árbol. Si se hubiera alejado o si se hubiera arrimado al árbol, la foto no sería perfecta. ¿Y por qué me parece interesante comentarles eso? Porque ustedes participan en una relación muy positiva con nosotros, de tener nuevos negocios, de entender qué hace la empresa, de interactuar en diferentes cosas. Y mi idea es hablar un poquito de lo que siento que agrega más valor a mi empresa y a su relación con cada uno de ustedes y cada uno de nuestros clientes, claramente. La dirección de la empresa pone el foco y los objetivos, pero son las personas las que realizan las cosas. Las personas son las que cambian y realmente le agregan valor y le dan polenta a una organización. Y bueno, claramente las organizaciones también proveen el marco de acción y las herramientas. Entonces, después de 2 años de pandemia, de todo lo que hemos sentido que ha sido tan distinto en relación a las cosas que entendíamos antes como normales, uno se da cuenta que las empresas están sacudidas por un entorno que es realmente muy, muy raro. Y cuando parece que viene terminando la pandemia, aparecen temas como la guerra de Ucrania y todas esas cosas afectan enormemente. Entonces uno podría pensar que la respuesta es un liderazgo con mano firme, de alguien que pueda prever casi todas las cosas, que pueda organizar, que trace una ruta y que la lleve, digamos, con el volante, digamos, con una firmeza muy, muy grande. Y por supuesto que necesitamos en las empresas líderes que sean del mundo digital. Yo claramente soy de otra generación. Pero hay un estudio que me gustó mucho de Harvard Business Review, que consultaba a un montón de empresarios, y CFO y CEO de empresas, y decía que esto no era tan así, que la cualidad más importante del liderazgo hoy en día es la adaptabilidad. Parece bastante razonable por los cambios a los que estamos siendo sometidos, pero había otras características que a mí me encanta ver en mis equipos y que son este tipo de cosas. Y de fondo hay una imagen de un maíz que ustedes lo verán y dicen, este maíz está verde todavía, ¿cómo lo cosechan? Todavía no está pronto, ¿qué pasa? Es parte de los cambios que todo el tiempo nos están sacudiendo, cosas que hacemos de manera diferente. El grano de maíz es el mismo, el momento en que se siembra, la estación del año, todo, pero la forma en que se cosecha y lo que viene después es distinto. ¿Cuáles otras características son interesantísimas para llevar adelante los emprendimientos? La creatividad. Este tipo de cosas son creativas, son probar, explorar, buscar nuevas cosas. La curiosidad por salir y mirar qué hacen los otros, en nuestro negocio y en negocios que son distintos. Y que algunos me preguntaban que
qué quería decir comodidad con la ambigüedad, y yo lo he definido en algunos momentos cuando nos pasa algo medio disruptivo en la empresa o realmente hemos tenido muchos sacudones. La comodidad con la ambigüedad lo defino a veces con ese dicho, dice que los zapallos se acomodan en el carro. Realmente a veces uno tiene que estar pronto para entender que no todas las cosas son ciertas y que no todas las cosas van a pasar de una manera. Y ese camino o esa sensación me encantó ponerla acá como una definición porque me parece que los que llevan adelante la empresa hoy tienen roles fundamentales para el crecimiento de los próximos 20 años, tienen que tener estas cosas como algo clave. Yendo ya más al objetivo de la charla, esta compañía, que tiene 19 años, como lo dije, tiene algunas características que siguen siendo totalmente viables. Primero, foco en la fortaleza de la agricultura misma. Muchos de ustedes me deben haber escuchado muchas veces hablar de la agricultura, la agricultura y la agricultura. Y después en algún momento nos pasamos a la ganadería. Pero nosotros estamos convencidos de que la agricultura en Uruguay tiene una fortaleza fenomenal. Cada vez que pienso en la lluvia y en las cosas que tenemos en este país es realmente fabuloso. Claramente tiene que ser una agricultura eficiente, resiliente, moderna, con mercados de futuro, lo trascendente que es hoy, la cantidad de inversión que tenemos que poner por hectárea, en cada una de las hectáreas que vamos a sembrar, tiene que tener un correlato de un precio capturado de futuro. Si el precio hacia adelante se va más arriba, será otro problema, pero nosotros no podemos dejar pasar la oportunidad de controlar nuestro riesgo y la inversión es cada vez mayor. Y sin duda algo que a mí me parece fabuloso en Uruguay hoy es el clúster empresarial que es muy innovador, que tiene contratistas, redes, temas que se han venido hablando desde hace años, pero que tiene tecnología de punta, claramente, drones, imágenes, la forma en que se maneja hoy la agricultura tiene una tecnología que prácticamente es lo mismo que vemos en las imágenes lamentables de la guerra hoy. O sea, ¿dónde está la tecnología? Casi todas las cosas que pasan ahí las estamos viendo aplicadas a la agricultura. Y la robotización que viene a pasos agigantados y va a ser un componente muy fuerte en nuestro negocio en breve, ¿no? Primero, entonces, foco en la agricultura. Segundo, innovación en la secuencia de cultivos. Esto lo hemos pregonado siempre. En la agricultura, el orden de los factores altera el producto. Ahora estoy estudiando las tablas con Ana Inés en la escuela y estamos, bueno, el orden de los factores no altera el producto. En agricultura, sí. En agricultura, el orden en que nosotros pongamos los cultivos nos va a dar 10% más en el que sigue, 15%, 7%. Y eso acumulado en una rotación, en una serie de 4 o 5 años, es de tremendo impacto. Es importante innovar en la secuencia de cultivos, es fundamental la intensidad en el uso del tiempo, usar cada hectárea lo más posible, porque eso a su vez es mejor para el suelo, y de cada milímetro de agua de lluvia en tiempo real. Y esta imagen que ustedes ven acá es como lo que podría tener una gota de lluvia que viene cayendo hacia el cultivo. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cada una de nuestras hectáreas, cada uno de los días del año. Algo creciendo, donde el agua va a pegar ahí, no va a llegar al suelo, no va a erosionar, no se va a ir mucha agua al mar que se pierde, agua dulce que se pierde, y además vamos a generar biomasa todo el tiempo que tiene un efecto positivo sobre el ambiente. O sea, círculo virtuoso perfecto. Tercer punto que tiene la empresa desarrollando desde hace años, mayor uso de cultivos que de valor que licúan los costos fijos. ¿Qué es esto? Soja, claramente, y canola. Hace años que venimos diciendo que en invierno tenemos la canola como la soja de invierno. Productos que valen mucho y en un país que en general es caro y lo va a seguir siendo porque va a ser un país que le va a ir bien, va a tener, digamos, costos internos altos porque va a ser un país más rico, necesita tener cultivos que valgan más por tonelada y esos tienen que ser los prioritarios. ¿Qué pasa con los otros? Hemos rediseñado para los de menos valor, trigo, maíz, cebada, demanda que acercó el consumo y los hizo viables en estos años anteriores en donde los precios estaban muy bajos. Quizá hoy eso no es necesario, pero va a seguir siendo un soporte para el futuro. Nosotros lo hemos pensado en general con el caso de los fildos, del engorde a corral, y es donde más lo usamos, pero la ganadería uruguaya lo está necesitando en la cría y en la recría. Necesita de la energía que tiene el maíz, necesita de la proteína que tiene la soja, la colza, y eso va a generar seguramente un modelo de producción mucho más intenso que se va a poder sostener en el tiempo. Así que este es otro concepto
que la genética impulsa, que la genética promueve y que la empresa lleva adelante. No sé cómo voy con él. ¿Listo? Bien. El último es sobre el que más se va a trabajar aquí en breve, las relaciones de largo plazo con los socios estratégicos, tanto a quienes les vendemos como les compramos insumos, los productores con los que hacemos negocios, los productores con los que somos competidores muchas veces porque estamos en un negocio muy cercano y nosotros vemos soluciones y se las planteamos. Y creo que el caso de la genética, que lo vamos a estudiar ahora, es un caso más donde una empresa que tiene 19 años puede mostrar cómo eso ha sido un pilar para no solo para nuestro crecimiento, también en muchos casos para la sobrevivencia. Así que mi aporte en esta charla, mi posición en la compañía es darle lugar a todos los que van a ir llevando adelante en cada una de las líneas de acción el trabajo y las nuevas innovaciones, los nuevos cambios, con un marco de actividad que está pautado, con una idea de la empresa hacia el futuro, pero que creo que tiene esta, no sé si lo dijo Sócrates, esto dice que lo dijo Sócrates, pero me encanta, que el secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Nosotros estamos construyendo lo nuevo, estamos realmente dando un salto de calidad, de intensidad en esta empresa, y la genética es uno de esos pasos. Entonces, me toca pasarle la posta a que está de espaldas, Enrique Ferrari, que hay una anécdota de la entrevista de Blasina de hace unos días en la radio preguntándome sobre la charla, que preguntaba, ¿y quién es Enrique Ferrari? Y bueno, yo le conté quién era Enrique Ferrari, lo van a tener ahora no de espaldas, sino de frente. Enrique Ferrari es un muchacho que empezó a trabajar hace poco, que tiene 28 años, y que la verdad que tiene que liderar en la parte de elección de la genética de esta compañía, que tiene una semejante canasta para elegir, y tiene que elegir lo más justo y lo más correcto, y tiene su desafío. ¿Y quién es Esteban? También lo van a ver de frente ahora. Se me fue la... Esteban tiene la responsabilidad de entender qué le pasa a los sistemas en nuestra producción y también ayudar a Enrique a elegir y a cada uno de nosotros a usar mejor esa genética. Así que ahora van a pasar ellos dos, los van a tener en otra perspectiva y bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Enrique Ferrari, soy responsable del área de innovación, investigación y desarrollo en semillas dentro de la empresa. Aquí estoy junto a Esteban Guibu, responsable de producción de semillas, como bien Marcos nos presentó. Nosotros lo que vamos a estar charlando hoy es de cómo impulsa la genética a los sistemas agrícolas ganaderos. Quería comentarles que mi rol dentro de la empresa como responsable de I+I+D es conocer los sistemas agrícolas, los sistemas productivos uruguayos y conociendo esos sistemas elegir la mejor genética para esos sistemas. Luego de haber elegido esa mejor genética, tenemos que elegir el mejor manejo para esa genética, básicamente referido a en qué fecha de siembra lo sembramos, bajo qué densidad lo sembramos, cuáles son las condiciones que le vamos a dar a esa genética para tener los mejores resultados. Por eso queríamos comentarles que no vamos a estar hablando solo de genética, sino que vamos a estar hablando de manejo y de cómo impulsa el manejo más la genética, más el manejo a esos sistemas agrícolas ganaderos. ¿Por qué manejo antes que genética? Porque, como les comentaba, primero tenemos que conocer los sistemas productivos uruguayos. Y es muy importante dentro de esos sistemas cómo vamos a colocar los cultivos dentro del sistema. Hay muchos trabajos y todos sabemos que los herbicidas que utilicemos en soja nos van a estar impactando en el posterior cultivo de colza. Por eso es importante el manejo previo a la selección del cultivo que vamos a elegir. ¿Y por qué manejo luego de la genética? Como les comentaba anteriormente, es muy importante elegir la genética, pero saber qué manejo es el que le va a dar los mejores resultados a esa genética. Para eso
me gustaría primero definir lo que entendemos por un sistema agrícola, un sistema de producción agrícola, para lo cual voy a citar una frase que utilizó Osvaldo Ernst, profesor de Facultad de Agronomía de Paysandú, que él define al sistema de producción agrícola como un ecosistema que cambia, que maneja y administra el hombre con el fin de producir bienes que le son útiles. Ustedes se podrán preguntar, ¿dónde entra la genética dentro de esta definición? La genética entra como el medio para poder producir esos bienes. Es el medio para poder producir el fin. Como hablábamos anteriormente, uno de los focos de la empresa es generar relaciones duraderas a largo plazo entre personas y entre compañías. Y la genética, como bien decía Marcos, no escapa a todo esto, ya que tenemos relaciones que son de más de 15 años, como es la relación de genética con Florimond Desprez, uno de nuestros proveedores de genética en trigo, pero también tenemos nuevas relaciones de proveedores de genética, lo cual nos hace que tengamos un pool muy grande a la hora de seleccionar la genética adecuada para el sistema productivo al cual estamos haciendo foco. Siempre que estemos hablando de sistemas dentro de la charla, vamos a estar hablando de sistemas sustentables con un componente agrícola importante. ¿Sustentables desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de los recursos naturales, pero también desde el punto de vista económico. Algo clave para que el sistema funcione a largo plazo. Introducidos estos conceptos, ahora sí me gustaría comentarles qué pasos damos, qué es lo que hacemos a la hora de seleccionar los cultivares. ¿Cuál es el checklist que vamos a utilizar? Las cosas que vemos a la hora de seleccionar un cultivar son la complementariedad, el rendimiento, la sanidad, la calidad y los eventos biotecnológicos que vengan a acompañar a esa genética. Entrando en el detalle de cada uno de estos puntos que tomamos en cuenta a la hora de la selección, cuando hablamos de complementariedad, básicamente hablamos de ciclo. ¿Por qué? Porque como hablábamos anteriormente, tenemos que pensar en un sistema que tiene que funcionar a largo plazo. Dentro de ese sistema vamos a estar colocando especies que van a ir una atrás de la otra y necesitamos saber el ciclo total y la ventana que tiene la especie para ser colocada dentro de ese sistema. Por eso es muy importante esto a la hora de seleccionar cultivares. Además, necesitamos saber dónde van a ubicar los periodos críticos de concreción de rendimiento esos cultivares que estemos impulsando a mercado. Para ponerle dos ejemplos, hoy la empresa está trabajando en genética, en soja, en maíz, en trigo y en canola. Dentro de maíz, hoy estamos trabajando con materiales, con híbridos que son más cortos que los que el mercado ofrece en su gran conjunto, lo cual algunos de los productores, un productor particularmente con la necesidad de innovar, la campaña pasada sembró un maíz de los nuestros, de los cortos, en un ambiente de altísimo potencial de rendimiento bajo riego, lo sembró en septiembre, los primeros días de enero lo estaba picando y lo volvió a sembrar bajo el mismo sistema con el objetivo de cosecha de grano. Además, como lo estábamos hablando recién, dónde ubican los periodos críticos es importante a la hora de la selección. Aquí tenemos una foto de soja en un ambiente de altísimo potencial de rendimiento bajo riego. En esos ambientes, ¿qué queremos? Tenemos el agua controlada. Lo que queremos es ubicar esos periodos donde va a concretar rendimiento bajo la mayor radiación y la mayor temperatura. Esos son los meses de diciembre. Para lo cual en estos ambientes buscamos materiales más cortos, grupos de 4 medio a 5. Hoy en día seleccionamos un cultivar de eso, que estamos multiplicando semilla y lo vamos a lanzar al mercado para la próxima campaña. Es un cultivar de Stein, que es 45EB52, que además viene a aportarnos con tecnología STS. Tiene un plus. Pero además la complementariedad no pasa solo a la hora de la selección de los cultivares, sino que entra dentro de todo el sistema.
Sí, acá tengo un ejemplo, ¿no? Que justo está esta foto, que lo que están viendo es, bueno, la soja que mencionó Enrique, que además de ser de alta producción, es una soja que deja poco volumen, ¿no? Y en un sistema de alta producción, eso nos libera de ciertos problemas, porque después cuando queremos volver a sembrar, queremos sembrar un trigo, bueno, ahí podemos agarrar y no tener problemas en la siembra. Y también podemos, dentro de la paleta que tenemos de trigo, elegir un trigo de alta producción, pero de bajo volumen como álamo, y a su vez no tener problemas en el siguiente cultivo, lograr una buena cama de siembra para tener un buen nacimiento. Y además, bueno, zafar de, por ejemplo, plagas que están en la acumulación de rastrojo como bicho bolita. De vuelta, siempre hablamos de genética, pero jugando en equipo con el manejo. Otro de los puntos muy importantes a la hora de la selección es el rendimiento. Para eso lo voy a ejemplificar con un ejemplo, valga la redundancia, donde esta es una gráfica elaborada en base a datos de la Evaluación Nacional de Cultivares de Iña y NACE, son datos públicos. Lo que muestra esta gráfica es, en el eje de las X tenemos los años, desde 2006 hasta 2022, y en el eje de las Y tenemos rendimiento. Cada uno de los puntos naranja son la media de los ensayos de las evaluaciones oficiales para esos años. La línea es la tendencia que fue logrando esa media al correr de los años en la Evaluación Nacional de Cultivares. Y aquí tenemos gran parte de los cultivares de trigo que ADP fue lanzando al mercado. ¿Qué les quiero dejar yo con esto? Es que a la hora de seleccionar, si nosotros elegimos una genética que topea en la media, nuestro mayor rendimiento lo vamos a tener en la media. Ahí va a tener el tope, pero sin embargo, si elegimos cultivares que estén por encima de la media y tenemos las otras cosas alineadas, nuestro tope siempre va a estar más arriba. Para ponerles un ejemplo, en 2013 detectamos un cultivar que calzaba al pie de la letra con esto que les estoy diciendo. Ese cultivar era el algarrobo. La verdad era un cultivar de altísimo potencial de rendimiento, y muchos de ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿por qué no está más en el mercado? La respuesta va por el lado de que un cultivar de estas características, cuando es muy conocido por los productores y muy elegido, llegó a ser sembrado por más del 50% de los productores de trigo, siempre somos propensos a que alguna enfermedad nos quiebre resistencia y nos termine sacando el cultivar del mercado. De hecho, fue lo que nos pasó con el algarrobo. Quebró resistencia a roya estriada, lo tuvimos que sacar del mercado, pero seguimos lanzando cultivares que fueron apostando a estar siempre con un tamaño de envase grande, que es lo que queremos. Y hoy podríamos decirles que en 2020 detectamos dos cultivares que venían en esa misma línea de tener un envase grande. Esos dos cultivares tenemos el agrado de decirles que van a estar lanzándose al mercado el año 2023. ¿Algún comentario, Esteban, en esta gráfica que quieras resaltar? Sí, una cosa ahí que no mencionaste es que si se fijan, en realidad, dos comentarios. Como que la tendencia siempre a subir el rendimiento está, pero cultivares como algarrobo, bueno, y como estos lanzamientos para el año que viene, aparecen cada muchos años. Si bien hay mucho trabajo, no es fácil que aparezcan. Y creo que es fundamental que los productores estén cerca de la empresa para poder detectar ese momento cuando aparece. ¿Qué miramos? Bueno, miramos manchas foliares, ya sea septoria, mancha amarilla, todo el complejo de rollas, haciendo fuerte foco en roya estriada, pero también Fusarium, porque Fusarium sabemos que no ocurre todos los años, pero los años en los cuales ocurre, tenemos muy pocas cosas de manejo para poder realizar. Por eso creemos que es muy importante tener cultivares con buen comportamiento Fusarium en el mercado. Pero como todo, el cultivar ideal no existe, y a veces tenemos que los cultivares vienen pasando por los puntos anteriores con mucho éxito, pero tienen alguna falencia. Si dentro de esas falencias
puede ser manejada con manejo, ya sea aplicación de fungicidas, puede ser interesante sacar un cultivar al mercado siempre y cuando destaque en los puntos anteriores. Cuando vamos a maíz, en maíz hacemos un fuerte foco en mirar tizón y roya, más que nada pensando en los maíces que van a ir a los cultivos de segunda, que es donde se dan las mayores condiciones para estas enfermedades. En lo que es soja, hacemos fuerte foco en todas las enfermedades, tratando de lograr un equilibrio, ya sean enfermedades de raíz, como puede ser cancro, o enfermedades de fin de ciclo. Cuando vamos a colza, a la hora de seleccionar cultivares, hacemos fuerte foco en lo que son foma, alternaria y esclerotinia. Lo que estamos viendo a la hora de seleccionar en colza es que desde la genética hoy en día no estamos pudiendo hacer mucho con lo que es esclerotinia y alternaria. Nosotros creemos que esas dos enfermedades se puede hacer mucho más de manejo que de genética. Pero cuando vemos la enfermedad foma, vemos, y de hecho se ve en las evaluaciones nacionales de cultivares, que hay cultivares que se comportan mejor o que toleran mejor a esa enfermedad. Y esos cultivares, cuando los detectamos, los elegimos. Otro punto, no menos importante, es la calidad. ¿Por qué la calidad? ¿Y por qué la calidad en trigo? Porque Uruguay muele aproximadamente 400.000 toneladas. Todo lo demás lo exporta. Para eso tenemos que ser competitivos con la región y tener trigos que tengan como mínimo la calidad que tiene la región. En esa línea, ADP en 2013 sacó un cultivar de muy buena calidad que era Zeus, hoy no está más en el mercado, pero luego, cuando fue creado el programa Urutrigo, un programa que fue creado con el fin justamente de viabilizar la calidad en trigo y la inocuidad, ahí fue lanzado Curupay, un cultivar que hoy sigue en el mercado y que realmente tiene una muy buena calidad. En esta línea estamos trabajando con nuevas líneas dentro del programa Urutrigo que próximamente tendremos novedades. Pensando en colza, la calidad pasa por el porcentaje de aceite. Y en lo que es genética, hay genética que tiene mayor porcentaje de aceite que nos puede dar un plus y eso el mercado lo paga. Cuando detectamos estos cultivares, es un motivo de selección. Pasando a soja, hoy no estamos haciendo selección de soja por calidad, pero sí estamos viendo que a nivel internacional hay muchos programas de mejoramiento que están hablando de la calidad en soja y calidad como porcentaje de proteína. Y nosotros, como hablábamos anteriormente, tenemos un pool muy grande de genética. Si el día de mañana quisiéramos seleccionar por calidad en soja, tenemos la posibilidad de hacerlo. Otro punto muy importante es los eventos biotecnológicos que vienen a acompañar esa genética. Aquí a su izquierda tienen una imagen de un maíz que claramente está dañado por lagarta, específicamente Spodoptera frugiperda, que tiene baja tecnología de control de insectos. Y aquí a la derecha tenemos un campo en el cual, créanme, tenía la misma capacidad de malezamiento de los dos lados. Aquí hay sembrado dos cultivares, uno se ve un poquito más adelantado y el otro está tomado por las malezas. Ese cultivar que estaba un poquito más adelantado nos da la posibilidad de manejo, de poder hacer algunas aplicaciones dentro del cultivo que nos ayudan a que el cultivo esté limpio y no tenga esa competencia de malezas. Esos dos eventos hoy están actualmente en el mercado y son Enlist E3 en soja, que nos viene a dar una mano muy grande en lo que son las malezas, pero cuidado, siempre pensando en que no es solo por tener el evento, me descanso y no manejo el sistema. Siempre pensando en sistema y en el manejo como un conjunto. Y el otro evento, el maíz, que claramente este material no lo tiene, es Agrisure Biptera 3, que nos viene a dar una mano muy grande en el control de lepidópteros en el cultivo. Hacia adelante hay eventos en evaluación, como ser HB4 en soja, que es un evento que le viene a dar
tolerancia al cultivo frente a los déficits hídricos, que creemos que puede andar muy bien en el Uruguay. Y otro de los eventos es el evento Conquesta, apilado con el evento Enlist, el cual viene a dar un plus en el manejo de plagas en soja. Sería un plus a lo que hoy es intacta, con una proteína más. Bueno, luego de haber visto los puntos los cuales le hacemos foco a la hora de la selección, tenemos todo visto, pero lo importante es cómo vamos a cruzar esa información. ¿Qué fuentes de información manejamos a la hora de seleccionar un cultivar? Nosotros como empresa somos una fuente de información muy grande. Esto son parcelas, es un ensayo que teníamos en Mercedes de trigo, la campaña pasada, donde aquí teníamos en microparcelas 70 líneas en 4 repeticiones sembradas en 2 fechas de siembra, lo cual nos hacía que esto podamos tener varios ambientes para poder seleccionar y además una de esas repeticiones estaba sin fungicida para poder evaluar uno de los puntos anteriores que era la sanidad, algo muy importante en trigo. Pero bueno, luego de que detectamos dentro de estos ensayos líneas prometedoras, pasamos a esto, que son parcelas de desarrollo, donde ahí ya nos vamos a parcelas un poco más grandes, donde, ¿qué tratamos de buscar acá? Buscar la adaptabilidad del material a diferentes ambientes. Acá nos vamos siempre a sembrar dentro de más ambientes en el Uruguay, pero también aquí es donde estamos viendo una de mis roles muy importantes, que es cómo adecuamos el manejo a cada uno de los cultivares. Aquí sembramos a distintas densidades de siembra, bajo diferentes fechas de siembra, para ver la adaptación de cada uno de esos cultivares. En soja lo mismo, hacemos exactamente lo mismo, y este es uno de los ensayos que está hoy en curso en Mercedes, en el cual estamos evaluando 645 líneas, las cuales, cuando detectemos las posibles candidatas a seguir, que de seguro lo vamos a detectar en un pool tan grande, vamos a pasar, como en trigo, a franjas de desarrollo para seguir generando información de cada uno de los cultivares que lancemos al mercado. En maíz, lo que hacemos, no sé si se ve un poco la foto, justo esta es más amarilla, pero lo que hacemos en maíz, son realizar franjas comparativas de rendimiento, donde colocamos los testigos de referencia comercial que hoy están en el mercado y colocamos todos los cultivares que nosotros tenemos en el mercado y los que vienen hacia adelante para poder seleccionar. Pero bueno, no somos la única fuente de información, sino que también utilizamos información de la región, de nuestros proveedores de genética, ubicados en Argentina, en Brasil, y también utilizamos información de las evaluaciones oficiales de INEA y NACE, tanto de evaluaciones de trigo, de maíz, de soja y de canola. Y además utilizamos información en lo que es trigo, de la caracterización de cultivares realizada en la Estación Experimental Mario Casinoni en Paysandú, el cual nos da un indicio del cultivar que nosotros estamos impulsando, cómo se va a comportar en la zona norte. ¿Qué les quiero transmitir yo con esto? Es que tenemos un pool de genética muy grande, que estamos muy enfocados en conocer los sistemas productivos uruguayos actuales y hacia dónde van esos sistemas, y además que manejamos una fuente de información muy grande, lo que nos da una seguridad muy grande a la hora de lanzar un nuevo cultivar al mercado. Cuando salimos con un nuevo cultivar al mercado, tenemos mucha información generada, la cual nos hace quedarnos más tranquilos del cultivar que estamos impulsando. Hola, buen día. Mi nombre es Esteban Guiu y voy a hablarles un poco de cómo comienza una buena semilla, cómo se logra tener eso. Que la semilla no es solo genética, sino que es muy importante el soporte de cómo llegamos con ella a la chacra, y es bien importante
eso para tener un buen cultivo que valga la pena? Primero que nada quiero arrancar con una frase que es: el 90% de las enfermedades que afectan a los cultivos destinados a producción de alimentos en el mundo son causados por patógenos transmitidos por semilla. Esto que a veces a campo nada más se toma la decisión de mandar un camión que va para semilla, es algo que no todo el mundo toma en cuenta, la importancia que tienen todos los pasos previos que hay para hacer, y que voy a tratar un poco de demostrar qué es lo que hacemos desde ADP para llegar al productor con una muy buena semilla. Un pequeño ejemplo, ¿no? Es que tengo el dato de que en el caso de trigo, ¿no? Pensando en mancha amarilla, los porcentajes de infección varían entre el 0 y 54%. O sea, es mucha la variación para no pensar en eso. Nosotros siempre queremos estar lo más cercano al 0%. No se puede, pero es lo que hay que tratar de hacer. Para eso, bueno, primero que nada está lo que acaba de mostrar Enrique, la selección de la genética, ¿no? Él en sus parcelas acá, invernáculos de nuestros proveedores de genética, pero después que tenemos la genética tenemos que pasar a campo, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es elegir una buena chacra. Y en la elección de la chacra, primero que nada, el antecesor. No podemos permitir que otro cultivo o el mismo cultivo contamine nuestra genética, ¿no? Y no podemos permitir tampoco que un rastrojo que esté presente contamine la genética con enfermedades. Precisamos que un cultivo sea lo más sano posible. Tenemos que estar en una chacra libre de malezas, sobre todo las malezas prohibidas con las que directamente no se puede comercializar una semilla, y libre de especies que no nos dejen separar o maquinar, como una avena negra en una avena sativa. Y una cosa bien importante también es la topografía. Vamos siempre a tratar de colocar todos los cultivos de invierno en zonas más bien altas para que no estén afectados por enfermedades, y por el contrario, cultivos de verano en zonas bajas para lograr tener semilla de mejor calidad. Y con respecto a esto, no sé si se alcanza a ver, pero tenemos dos fotos de dos rastrojos. No sé, ¿qué elegirían ustedes? Particularmente, acá tenemos el caso de la izquierda, que es una cebada, en la que no se ve rastrojo de nada, y no vamos a tener contaminación de genética, no vamos a tener inóculo de enfermedades. Y por el contrario, tenemos un caso acá que es un trigo, que obviamente esto no es un semillero, pero tiene todo un rastrojo de cebada, que esto va a ser fuente de contaminación, tanto de genética como de patógenos. Y una vez que elegimos la chacra, vamos a los pasos que seguimos en el cultivo mismo para lograr un buen cultivo. Primero que nada, el control de siembra, el manejo del cultivo en general, como determinar la fecha de siembra, dónde lo colocamos para favorecer lo más posible el cultivo. El control de pureza genética, buena fertilización. Un cultivo bien fertilizado es un cultivo sano, un cultivo con buen grano. Control de enfermedades, acá pensando en el manejo de fungicidas, también por lo mismo, para llegar al final del cultivo lo más sano posible y tener un buen producto. Y control de cosecha. Yendo a punto por punto, primero que nada precisamos una chacra así, una chacra que esté limpia, que no tenga ninguna maleza. Precisamos garantizar que las sembradoras estén limpias totalmente, que no tengan otra variedad o otra genética distinta para contaminar el surco. Y una cosa que es bien importante también es estar claros de que estamos sembrando la variedad que queremos sembrar, la categoría que queremos sembrar y el lote que queremos sembrar en la chacra. Y hay imprevistos que nos van apareciendo, y por eso tenemos que estar siempre arriba. Y en este caso, no sé si lo alcanzan a ver, pero son unas pequeñas bolitas, y efectivamente son bichos bolita muertos, en el que podemos detectar a tiempo, poder hacer y aplicar un cebo para controlarlo. Y esto es fundamental porque de no haberlo hecho hubiéramos tenido un cultivo con agujeros, con malezas creciendo, que iban a complicar después la cosecha y probablemente el producto final.
además de la producción de la chacra en sí misma. Otro punto bien importante que se realiza en cooperación con INASE es el control de la pureza genética. Hay ciertos parámetros en los que tenemos que mantenernos con respecto a la contaminación del material. Y acá hay un ejemplo que está bien bueno, que en la foto de la izquierda tenemos una soja en la que se ven flores violetas y es una chacra que tiene que tener flores violetas, no blancas como la que se ve en la derecha, ¿sí? Son cosas que vamos chequeando siempre para que esté dentro de los parámetros determinados. Por último, última etapa en la chacra, es bien importante encontrar de cosecha. Tener cosechadoras limpias, que no tenga granos en la tolva, no tenga granos adentro, que los tolvines y los camiones estén todos chequeados para lograr una semilla lo más pura y que no nos arruine todo el trabajo que hicimos hasta este momento. Y la gran pregunta es, bueno, ¿para qué sirve todo esto? Es muy importante para tener un grano que tenga buen tamaño, que tenga buena germinación, buen vigor, que sea puro y que particularmente esté libre de patógenos. O sea, que por lo menos que llegue lo más libre a la cosecha de patógenos que nos pueda contaminar el cultivo. Acá tengo un ejemplo bien bueno de uno de estos factores, que es el vigor, que no sé si se alcanza a ver, pero voy a tratar de explicarlo. Tenemos un ensayo donde se sembraron 2 hojas con igual vigor. A la izquierda tenemos una con igual germinación. A la izquierda tenemos una con bajo vigor y a la derecha tenemos una con alto vigor. Y creo que la diferencia es bien notoria porque, primero que nada, el desarrollo de la soja que está arriba, ¿sí? En la de abajo hay muy poco desarrollo. Pero más que nada es el desarrollo de las raíces. Acá está todo cubierto por raíces y acá no alcanza ni a la mitad de la maceta. Entonces acá estamos en un lugar donde va a haber una exploración de nutrientes, donde va a haber una exploración de agua muy importante y es muy probable que esto rinda más que esto otro. Y es creo que donde todos queremos estar y este es otro factor que a veces no se le da tanta importancia como sí se le da a la germinación. O sea, vigor es muy importante y nosotros queremos garantizar que nuestras semillas estén acá. Pero bueno, sin embargo, no podemos librarnos de todos los patógenos, de todos los problemas, y entonces es cuando vamos al tratamiento de semillas. En la planta de semillas tenemos la capacidad, y en nuestro laboratorio, de detectar qué patógenos específicamente hay en nuestras semillas y podemos usar productos acorde. Creo que a nadie se le ocurre en una chacra tratar de controlar Fusarium con una estrobilurina, ¿sí? Y bueno, no se puede pensar lo mismo en el tratamiento de semillas. No una molécula controla todo, sino que hay moléculas bien específicas. Y bueno, tenemos capacidad para realizar alianzas con proveedores de productos, probar y bueno, analizar nuevas opciones. Por ese lado tengo un ejemplo acá que creo que está bien bueno, en el que en estas 2 líneas son dos tratamientos de curasemilla distintos. Abajo tenemos el tiempo, la fecha, y en el eje de la Y tenemos número de hojas. Entonces, hay acá el tratamiento de línea naranja, vemos que a determinada fecha logra mayor cantidad de hojas verdes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un cultivo que está más sano, que tiene más biomasa, que va a ser mucho más explosivo y que muy probablemente rinda más. Y esto es conocimiento de cómo estaba nuestra semilla y de todo el trabajo que hicimos para atrás. Y saber qué producto específicamente tenemos que colocar. Y eso es un gran valor agregado. Y bueno, por último, la calidad del tratamiento. La calidad es bien importante. O sea, no tengo nada para decir, bueno, en realidad sí, del tratamiento de la izquierda, que se ve bien, es un buen tratamiento, pero el tratamiento de la derecha es el tratamiento al que nosotros apuntamos, el que estamos realizando. Un tratamiento que tenga muy buena cobertura, que quede perlado, que tenga muy buena plantabilidad
y por sobre todo que tenga los productos acorde a los problemas de esa semilla, si es que los tiene, para poder maximizar la producción. Porque al final del cuento, al final de la historia, esta semilla va a venir a esta situación en la que va a ser una situación hostil, en la que va a haber rastrojo, en la que el agua de repente va a ser limitante y precisamos que explote y que genere un buen cultivo. Bueno, buenísimo, gracias. Luego, como empresa innovadora que somos y pensando hacia el futuro, siempre nos hacemos este tipo de preguntas. ¿Hacia dónde vamos? Y esta pregunta es realmente una pregunta disparadora que nos genera siempre más preguntas. Como por ejemplo, ¿necesitamos nuevas especies al sistema? ¿Ingresar nuevas especies? Hay muchos trabajos científicos que nos dicen que cuando buscamos sistemas que son intensivos en agricultura, para poder ser sustentables, tienen que tener la mayor diversidad de especies dentro de ese sistema. Entonces, ¿por qué no pensar en nuevas especies? Dentro del área productiva estamos con esas nuevas especies, como ser lupino, como cervicia, tratando de ingresar esas nuevas especies al sistema y generar diversidad, pero también desde la selección, ¿por qué no pensar en otro cultivo? ¿Por qué no pensar en arveja? Estamos trabajando en arveja y como una posible especie a ingresar dentro de estos sistemas. Cuando nos vamos a soja, cuando vemos a nivel país los promedios de todos los años de los rendimientos país, vemos que realmente están medianamente estancados. Entonces siempre nos hacemos esta pregunta: ¿se está quedando corta la genética en soja? Hoy en día no la tenemos a esa respuesta, seguramente sea parte de manejo, pero ¿por qué no de genética? Bueno, como todos saben, hoy en día es muy complicado, está siendo muy complicado conseguir los fertilizantes con todo este conflicto bélico. Hay poca disponibilidad y además la disponibilidad que hay tiene precios muy altos. Y en ese sentido, ¿por qué no ir hacia eficiencia en uso de nitrógeno? Hay empresas que están trabajando en esto. Esto es un paper que salió en Fast Company, que es una revista, el cual está hablando de que hay 3 empresas que están trabajando en cómo ser más eficientes en ese uso del nitrógeno. Esto sin duda se estaba trabajando, pero con el contexto actual, esto se ha ido impulsando y cada vez creemos que va a ir hacia este lado. Y bueno, los dejo con Sofía, de mi parte. Gracias. Bueno, muchas gracias. A mí me toca un poco hacer el cierre y elegimos en el equipo esta frase que entendemos nos representa y representa el trabajo que estamos haciendo. La semilla es probablemente la mejor imagen del agricultor. Es futuro, es desarrollo, es información genética guardada en unos pocos gramos. Pero también será cada vez más el vehículo para proteger y nutrir a nuestros cultivos. Es parte fundamental de la precisión que queremos tener en nuestro campo y juntos agregamos valor, que es el eslogan con el que nació la compañía hace 19 años y que intentamos hoy mostrarles cómo se agrega valor en cada paso, desde la dirección, desde nuestros equipos enfocados. Y bueno, queremos compartirlo con ustedes, que se acerquen, que hagan uso de nuestra genética, que sean parte del valor que agregamos y que tengamos más productividad para todos. Muchas gracias. Las 6 millones de toneladas de alimentos que producimos no es lo más desafiante que hemos hecho, sino que lo ha sido la permanencia. Desarrollar 2 líneas de producción ha llevado mucha dedicación. 157.680 horas produciendo granos y semillas y 87.600 para generar cientos de kilos de carne. Esto puede parecer mucho, pero el desvelo,
ha sido encontrar la forma de continuar siendo un proyecto sostenible en el tiempo. No buscamos lo evidente. Nos proponemos ir por formas más allá de lo fácil. A veces se hace difícil, pero la clave está en innovar, desde nuestra visión hasta nuestra producción. Así lo hacemos un día, después el siguiente, y luego pasa a ser la forma en cómo hacemos las cosas. Puede sonar complejo, pero cuando nos unimos y vamos a las raíces con el objetivo de mantener la esencia, nuestras expectativas crecen y todo continúa. Lo hacemos así porque nos importa, desde nuestras tierras hasta los mercados del mundo, desde el equipo que hace ADP hasta las personas que consumen nuestras materias primas. Y esto es lo que nos mantiene, pensar en las personas, porque la producción no es importante. Lo importante son las personas. ADP, Agronegocios del Plata.